Marido humilla a su esposa por pedir ayuda con el bebé, pero la suegra le dio una lección que deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Camila abrió los ojos cuando apenas comenzaba a clarear. El cuarto estaba en penumbra, con esa luz azulada que antecede al amanecer. Lo primero que sintió fue el peso del cuerpo, una mezcla de cansancio acumulado, músculos tensos y una punzada constante en la espalda baja. A su lado, el cinto pequeño Elías dormía en su cuna, envuelto como un tamalito, con los labios entreabiertos y las mejillas coloradas de tanto llorar durante la madrugada. El silencio era engañoso. No había paz en ese momento, solo una pausa entre batallas. Camila se sentó con dificultad en la orilla de la cama, intentando no hacer ruido. Tenía el cabello desordenado, la piel pálida, los ojos hinchados de tanto llorar en secreto. Sus manos temblaban al tocar el suelo frío con los pies descalzos. Cada movimiento le dolía, como si su cuerpo siguiera reclamándole el esfuerzo del parto, aunque ya hubieran pasado varias semanas. Había dado a luz hacía apenas un mes y aún no se acostumbraba a esa nueva versión de sí misma. La mujer que vivía para un ser tan pequeño como demandante, que comía a medias, que apenas dormía y que sentía que su mundo se reducía a una cuna, un extractor de leche y un montón de pañales. Adrián dormía profundamente del otro lado de la cama, con el torso descubierto, la boca abierta y el celular aún en la mano. El brillo tenue de la pantalla mostraba una conversación sin responder. Camila no quiso mirar más. Le dolía el alma pensar en lo sola que se sentía, incluso acompañada. «¿Qué hora es?», murmuró en voz baja, arrastrando los pies hasta la cocina. El reloj marcaba las 5:30. A esa hora ya no valía la pena intentar dormir de nuevo. Elías pronto se despertaría pidiendo pecho, y Adrián, como de costumbre, fingiría no escucharlo. Siempre decía que tenía que descansar, porque trabajaba todo el día, como si ella estuviera de vacaciones. Mientras calentaba agua para prepararse un café, Camila miró su reflejo en la ventana. Se vio ojerosa, delgada, los hombros encorvados por cargar tanto tiempo al bebé. Ya no se reconocía. La mujer alegre, independiente, que antes se arreglaba con esmero y tenía planes, había desaparecido bajo capas de cansancio y abandono. Adrián no era un mal hombre, se repetía. Solo no entendía. Se había criado en una casa donde su padre nunca cambió un pañal y donde su madre decía con orgullo que el hombre trabajaba y la mujer cuidaba el hogar. Era el molde que había heredado y que ahora, sin darse cuenta, estaba repitiendo con ella. Pero lo que más le dolía a Camila no era la falta de ayuda, sino la falta de mirada. Adrián ya no la veía. Pasaba de largo cuando ella lloraba en silencio. No notaba el temblor en sus manos cuando cargaba al niño por horas. No escuchaba cuando ella decía «ya no puedo más», disfrazado de un «¿me aguantas un ratito?». El café le supo amargo. Le quemó la garganta, pero lo bebió de un trago. En la televisión del fondo, encendida sin sonido, pasaban un comercial de pañales con una pareja sonriente y un bebé limpio, dormido. Camila rió por lo bajo, una risa seca, hueca. Mentiras, pensó. El día comenzó como siempre. Elías lloró y ella corrió a atenderlo. Le cambió el pañal, lo amamantó, lo arrulló mientras caminaba en círculos por el cuarto. Adrián se levantó casi una hora después, con la cara hinchada de sueño y el ceño fruncido. «¿Otra vez no lo callaste?», dijo mientras se tallaba los ojos. «Neta, Camila, me estás matando con tanto ruido». Ella no respondió, solo bajó la mirada. Estaba cansada de discutir, cansada de explicarle que los bebés lloraban, que no eran máquinas, que no tenía un botón de apagado. Él tomaba su café y se metía al baño con el celular.
mientras ella seguía lidiando con cólicos, gases y pañales sucios. Después del baño, Adrián se arregló para ir a trabajar. Se puso su camisa favorita, la que Camila había planchado la noche anterior con una sola mano, mientras sostenía a Elías con la otra. No dijo gracias, solo revisó su peinado en el espejo y lanzó un beso al aire. Nos vemos en la noche. Trata de que el niño no llore tanto, ¿sí? Y se fue. Camila lo observó cerrar la puerta y suspiró profundamente. No lo odiaba, aún lo amaba, aunque ese amor ahora dolía más de lo que sanaba. Pero se sentía tan sola, tan invisibilizada. A media mañana su madre le mandó un mensaje. ¿Cómo estás, hija? Camila escribió y borró varias veces su respuesta. Al final solo puso, bien, cansada, pero bien. Mentira. Estaba al borde del colapso. Pero no quería preocuparla. No quería escuchar la típica respuesta de así es ser madre, como si el sufrimiento fuera una regla inquebrantable, como si se esperara que lo aguantara todo con una sonrisa. Elías se quedó dormido por fin, y Camila aprovechó para lavar los trastes, doblar la ropa, trapear el piso y preparar algo para la comida. No tenía ayuda. Nadie le preguntaba si había dormido, si había comido, si necesitaba un respiro. La familia de Adrián pasaba de visita, pero solo para ver al bebé. A ella la saludaban con un ¿cómo sigues?, automático y superficial. Esa tarde, mientras arrullaba a Elías, Camila pensó en su yo de hace un año. Cuando soñaba con ser mamá, cuando imaginaba a Adrián cargando al bebé, los dos compartiendo las tareas, riéndose a medianoche mientras intentaban cambiarle un pañal sin hacer ruido. Fantasías. Nadie le dijo que la maternidad podía ser tan solitaria. Nadie le habló del silencio que llega cuando el cansancio rebasa las palabras. Y sin embargo, algo en ella seguía fuerte. Una parte de su alma, aunque herida, no se rendía. Lo hacía por su hijo, sí, pero también por sí misma, porque en el fondo sabía que merecía más, que no podía seguir apagándose para que los demás brillaran. Cuando Adrián regresó esa noche, se encontró con una Camila distinta, callada sí, pero con una mirada que no había visto en semanas, una mirada que no pedía ayuda, la exigía con dignidad. La batalla apenas comenzaba. La casa de los padres de Adrián estaba llena de voces y risas esa tarde. El jardín trasero, adornado con guirnaldas sencillas, y una mesa larga cubierta por manteles florales, se convirtió en el escenario del esperado almuerzo familiar. Era la primera vez que todos conocerían a Elías, el primer nieto, el primer sobrino, el primer bisnieto. La ocasión, en papel, parecía perfecta. Camila había pasado toda la mañana preparándose, no para verse bien, sino para sostenerse. Maquilló las ojeras con torpeza, eligió una blusa que ocultara las manchas de leche y cargó con una bolsa donde llevaba todo lo necesario para el bebé. Su rostro estaba tranquilo, pero detrás de sus ojos se ocultaba una tormenta. Las pocas horas de sueño, la tensión con Adrián, la ansiedad de ver a tanta gente, todo le pesaba en el cuerpo. Llegaron con 20 minutos de retraso. Adrián, como siempre, bromeaba en el coche para aligerar el ambiente. Pero Camila apenas sonreía. Elías dormía en su huevito, ajeno a todo. Cuando cruzaron la puerta, los aplausos y exclamaciones no se hicieron esperar. ¡Ay, qué bonito está el bebé! Se parece a Adrián cuando era chiquito. ¡Ah, ver, préstamelo tantito! Todos se acercaban, querían tocarlo, cargarlo, sacarle fotos. Camila lo permitía con una sonrisa educada, pero por dentro sentía miedo. Miedo de que Elías se alterara, de que lo zarandearan demasiado, de que alguien dijera algo que la hiciera llorar frente a todos. Doña Teresa, madre de Adrián, fue la única que se le acercó con suavidad, sin exageraciones, y le habló bajito. «Se ve que te has esforzado mucho, mija. Yo sé lo difícil que son estos primeros meses.
Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Camila asintió, tragándose las lágrimas. Esa era la primera vez que alguien, fuera de su madre, le reconocía el esfuerzo. La comida se sirvió pronto, una barbacoa humeante en el centro, guarniciones caseras, tortillas recién hechas. Todos hablaban al mismo tiempo. El ambiente parecía cálido, aunque por dentro Camila sentía que flotaba en una burbuja de cristal que nadie notaba. Elías empezó a llorar justo cuando Camila se sirvió su plato. Ella se levantó sin dudarlo, lo cargó y se fue a un rincón para calmarlo. Lo arrulló, le cantó bajito, caminó de un lado a otro durante 10 minutos. Cuando el bebé se tranquilizó, volvió a la mesa, con la comida ya fría. ¿Te sirvo algo caliente?, preguntó una de las tías. No, gracias, respondió Camila, sentándose con cuidado y dejando al niño sobre su pecho. Ahorita como rápido, mientras él duerme tantito. Pero el momento de calma duró poco. Elías soltó un quejido y Camila supo que venía otro cambio de pañal. Miró a Adrián, sentado al otro extremo de la mesa, comiendo despreocupado, riéndose con su primo. Tragó saliva. No quería hacer un escándalo, no frente a todos, pero no podía sola. Amor, dijo en voz baja al principio y luego más, infirme. ¿Me ayudas a cambiarlo? Ya sabes cómo le molesta cuando lo dejo solo en el cambiador. Adrián giró la cabeza sorprendido. Algunos familiares bajaron el tono de sus conversaciones y las miradas empezaron a girarse hacia ellos. Camila sintió las mejillas arder, pero ya no podía retractarse. Adrián soltó el tenedor con un golpe suave sobre el plato y se cruzó de brazos. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Otra vez con lo mismo, Camila?, dijo en voz alta, sin molestarse en ocultar el fastidio. Tan difícil es ser mamá, para eso no necesitabas ayuda cuando lo querías tener. El silencio cayó como un balde de agua helada. Nadie dijo nada. Algunas bocas se quedaron entreabiertas. La tía que servía frijoles se detuvo a medio movimiento. Una brisa ligera hizo sonar los banderines colgados en el techo. El bebé comenzó a llorar de nuevo. Camila sintió como si la hubieran desnudado frente a todos. La humillación le recorrió el cuerpo como un relámpago. No solo por las palabras, sino por la mirada de Adrián, fría, indiferente, casi burlona. Bajó la cabeza, con la garganta cerrada y la vista nublada. Nadie se atrevía a hablar, ni una sola palabra. Las miradas se esquivaban, se hundían en los platos, en los cubiertos, en cualquier parte que no fuera ella. Pero entonces, el crujido lento de una silla moviéndose sobre el piso marcó un cambio. Doña Teresa, vestida con una blusa bordada y su cabello recogido en una trenza gruesa, se levantó sin prisa. Su rostro era duro, pero su mirada estaba llena de fuego. Caminó hasta quedar frente a su hijo, que aún sostenía el tenedor en la mano. Lo miró de arriba a abajo. «Eso fue lo que aprendiste en esta casa, Adrián». Su voz era baja, pero clara como un trueno en la montaña. Él no respondió. Nadie lo hizo. «No te crié para que fueras un hombre que abandona. ¿Quieres saber qué es difícil? Dar a luz con dolor, amamantar con el cuerpo roto, cuidar sin dormir y encima aguantar humillaciones. Tú no estás ayudando con el bebé, estás criando a tu hijo y si no lo entiendes, lárgate». El silencio se volvió aún más profundo. No era un silencio de incomodidad, sino de impacto, como si todos supieran que algo importante acababa de romperse. Camila alzó la vista por reflejo y se encontró con los ojos de su suegra. En ellos no había lástima, sino respaldo. Una fuerza ancestral, como de esas mujeres que habían parido en silencio durante generaciones, pero que ahora ya no callaban. Adrián abrió la boca, pero no dijo nada. Solo tragó saliva. Por primera vez parecía pequeño. Doña Teresa se giró hacia Camila.
Le quitó al bebé con ternura y lo cargó con una seguridad que solo da la experiencia. Ve a sentarte, mija. Yo me encargo de Elías un rato. Come tranquila, te lo mereces. Camila obedeció sin palabras, con los ojos cristalinos. Mientras comía en silencio, sintió algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Alguien la había defendido, no por lástima, por justicia. Nadie más volvió a bromear durante ese almuerzo. La conversación cambió de rumbo, más tenue, más seria. Adrián apenas probó bocado. Las palabras de su madre aún resonaban como ecos en su mente. Y así, sin planearlo, sin gritar, sin dramatismos, la historia de esa familia dio su primer giro. Uno que nadie olvidaría jamás. Durante los días que siguieron al almuerzo, la casa se volvió un lugar silencioso. No de esos silencios cómodos, donde dos personas pueden compartir un mismo espacio sin necesidad de palabras. Era un silencio denso, tenso, como una cuerda a punto de romperse, pero que se mantenía por pura costumbre. Camila dejó de hablar más de lo necesario. Sus frases se redujeron a lo básico. Ya está la comida. Voy a acostarlo. Pasas los pañales, por favor. No reclamaba, no lloraba, no gritaba. Solo cumplía. Y esa ausencia de reacción inquietaba más que cualquier pelea. Adrián, por su parte, había pasado de la incomodidad a la irritación. Al principio, después de lo que su madre le dijo frente a todos, intentó actuar con una especie de normalidad forzada. Se ofrecía a cargar al bebé 5 minutos, decía. Cosas como necesitas algo, sin realmente esperar una respuesta. Pero al notar que Camila no le respondía con la misma calidez de antes, que sus ojos ya no lo buscaban, empezó a endurecerse. Una noche, mientras ella preparaba una mamila y Elías lloraba en el cuarto, Adrián encendió la televisión con el volumen alto. Camila entró al cuarto con el bebé en brazos, tratando de calmarlo, y él ni siquiera bajó el volumen. ¿Puedes bajarle tantito?, pidió con voz serena. ¿Otra vez tú?, resopló sin despegar la vista de la pantalla. Siempre estás enojada ahora. Ya no se te puede decir nada. Camila no respondió. Se fue al otro cuarto sin discutir. Cerró la puerta con cuidado. Acostó a Elías sobre su pecho y lo meció en la mecedora vieja que su madre le había regalado. Allí, en esa penumbra silenciosa, se sentía a salvo. No feliz, pero al menos en paz. En el grupo familiar, las cosas también comenzaron a cambiar. Las hermanas de Adrián, antes risueñas y confiadas, lo miraban con cierta reserva. Una de 1900, ellas, Mariana, le había escrito a Camila después del almuerzo. Perdón por no decir nada. Me dolió verte así. Estoy aquí si necesitas hablar. Camila no supo qué contestar. Solo puso, gracias. Doña Teresa, por su parte, no volvió a tocar el tema abiertamente, pero su trato hacia Adrián se volvió más firme, más distante. Cuando él iba a visitarla, lo recibía con educación, pero ya no con esa calidez maternal que antes lo hacía sentir intocable. ¿Cómo está Camila?, preguntaba con tono neutral. Bien, respondía él evitando entrar en detalles. ¿Y tú cómo estás?, insistía. Normal, no pasa nada grave. Pero Teresa lo miraba con esos ojos que ya lo habían criado, que lo conocían mejor que nadie, y sabía que mentía. No dijo nada, solo le sirvió café en silencio, dejándole espacio para pensar. Adrián, sin embargo, no pensaba. Se defendía. Cada vez que recordaba lo que había dicho en aquella comida, se decía a sí mismo que había sido un malentendido, una broma malinterpretada. Según él, Camila se estaba victimizando de más. Según él, las mujeres de hoy querían igualdad, pero solo cuando les convenía. No fue para tanto, le dijo una noche a un amigo por teléfono. Todos lo están haciendo ver como si la hubiera golpeado o algo.
Solo dije lo que cualquiera diría. Ya nadie aguanta nada. No se daba cuenta que, mientras más se defendía, más se alejaba. El verdadero problema no era solo la frase, era todo lo que había detrás. Años de creencias heredadas, de roles asumidos sin cuestionar, de falta de empatía disfrazada de seriedad. Camila, mientras tanto, se refugiaba en la rutina. Sus días se llenaron de tareas mecánicas: alimentar, bañar, arrullar, limpiar, repetir. Y en medio de ese torbellino sin pausa, empezó a notar algo nuevo: la fuerza con la que su cuerpo se mantenía en pie, incluso rota por dentro. No hablaba con nadie sobre cómo se sentía, ni con su madre, ni con sus amigas, ni con la terapeuta que le había recomendado la doctora en el centro de salud. Guardaba todo, lo procesaba en el pecho, lo digería en la piel. Se convirtió en una fortaleza silenciosa, inaccesible para quien no tuviera la sensibilidad de mirar de verdad. A veces, cuando Adrián llegaba tarde y encontraba la cena fría, preguntaba con tono pasivo-agresivo: ¿y ahora qué hiciste todo el día? Camila lo miraba, pero ya no con tristeza, con vacío. Eso lo descolocaba más que cualquier llanto, porque no sabía cómo enfrentar el silencio de una mujer que ya no esperaba nada de él. Una madrugada, mientras el bebé dormía en su Moisés, Camila se sentó frente al espejo y se vio con atención por primera vez en semanas. Tenía la mirada dura, los labios partidos, la piel pálida, pero también tenía algo distinto, un brillo tenue, escondido entre tanta sombra, una especie de claridad que nacía desde dentro. Sabía que no podía seguir así mucho tiempo. Algo iba a cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero ya no era la misma. Adrián aún creía que todo se arreglaría con tiempo, que si se mantenía en su rutina las cosas volverían a ser como antes. Pensaba que el silencio de Camila era temporal, que ella eventualmente entraría en razón. Lo hablaba con sus compañeros del trabajo, con su primo en las carnes asadas, como si se tratara de una etapa hormonal que pronto pasaría. «Está rara, pero es por el bebé. Ya se le va a pasar», decía con certeza ciega. Pero no se daba cuenta de que, con cada palabra dicha sin pensar, con cada falta de empatía, con cada vez que elegía su comodidad sobre el bienestar de su familia, lo que se iba quebrando no era el humor de Camila, era el vínculo, y esos, una vez rotos, no siempre se pueden reparar. Una tarde, cuando Adrián llegó temprano del trabajo con la intención de arreglar las cosas, encontró a Camila dormida con Elías sobre el pecho. La televisión estaba apagada, el cuarto en penumbra, y la casa tenía ese olor a leche tibia y loción de bebé. Se quedó parado en la puerta por unos segundos. No supo si entrar, si despertarla, si decirle algo. Al final, se dio la vuelta y se fue directo al sofá. Esa noche, ambos durmieron separados, no porque hubieran peleado, sino porque ya no sabían cómo tocarse sin hacerse daño, y en ese silencio que lo envolvía todo, Camila comenzó a tejer en su interior una decisión. Aún no era clara ni definitiva, pero era real, como una semilla, como un susurro de su alma que le decía, cada vez más fuerte, que merecía una vida distinta, y que si Adrián no despertaba pronto, ella sí lo haría. Camila se despertó esa mañana sintiendo que su cuerpo no le respondía. Había tenido una noche más de llanto ininterrumpido, de mamilas rechazadas, de fiebre leve en el bebé que la mantenía en alerta cada hora. A las 5 de la madrugada, cuando por fin logró que Elías se durmiera en sus brazos, se quedó inmóvil en el sillón del cuarto, como si su cuerpo hubiese dicho ya no más. No sabía cuánto tiempo llevaba sin dormir más de 2 horas seguidas. Sentía la cabeza pesada, los párpados como piedras, los huesos doloridos, como si hubiera corrido kilómetros con una mochila de piedras en la espalda.
No había tenido tiempo ni de bañarse en 2 días. Su ropa olía a leche agria y sus manos temblaban al sostener el biberón. Era una sombra de sí misma, una mujer agotada en cuerpo y alma. No lloró, ya no tenía lágrimas. Había pasado esa fase hacía semanas. Ahora solo sentía una especie de desconexión de todo, del tiempo, del espacio, incluso de su hijo. Lo cuidaba por inercia, por amor, sí, pero sin fuerzas. Como si estuviera actuando en piloto automático. A media mañana tocó a la puerta doña Teresa, no había avisado. Solo llegó, como solía hacer cuando presentía que algo no estaba bien. Camila, al verla, se quedó inmóvil unos segundos y luego simplemente se echó a llorar. No gritó, no explicó, solo se desplomó en sus brazos como una niña asustada. «Tranquila, mija, tranquila, ya estoy aquí», murmuró Teresa, acariciándole el cabello con suavidad. Camila no dijo nada. Teresa le quitó al bebé de los brazos con delicadeza y lo cargó con una habilidad que no había perdido. Lo arrulló mientras lo revisaba con la mano en la frente. «Está calientito. ¿Desde cuándo tiene fiebre?» «Desde anoche, no le baja», murmuró Camila con voz quebrada. «¿Lo llevaste al pediatra?» «No he podido. No me sentía con fuerza ni para salir». Doña Teresa asintió, entendiendo más de lo que Camila decía. No solo era el agotamiento físico, era el peso emocional, la sensación de estar sola frente a un mundo que no paraba de exigirle sin darle tregua. En silencio, acomodó al bebé en su huevito, agarró su bolso y dijo con firmeza: «Vamos, yo manejo. Tú solo descansa». En el auto, Camila iba callada, con los ojos cerrados, mientras Teresa manejaba con la mano firme sobre el volante. No, necesitaban hablar. Había algo entre ellas, una conexión silenciosa que se había fortalecido desde aquel almuerzo. Teresa había sido madre joven también. Sabía lo que era no poder más. El pediatra revisó a Elías con calma. Diagnóstico: un resfriado leve, nada grave. Recomendó mantenerlo hidratado, controlar la fiebre con paracetamol y observarlo por si aparecían nuevos síntomas. Camila sintió alivio, pero también culpa. Se recriminó no haberlo llevado antes, haber tardado tanto en pedir ayuda. Teresa lo notó y la detuvo en seco. «Estás haciendo lo mejor que puedes, Camila. No te castigues. Lo que necesitas es apoyo, no juicio». Esa tarde, doña Teresa se quedó en la casa. Cocinó arroz con calabacitas, lavó los trastes, le preparó un té a su nuera y cargó a Elías por horas, cantándole las mismas canciones que una vez le cantó a Adrián. Mientras tanto, Camila durmió. No una siesta, un descanso profundo, largo, necesario. Por primera vez en semanas, su cuerpo soltó la tensión. Respiró sin peso en el pecho. Cuando Adrián llegó esa noche, lo primero que notó fue el silencio. No ese silencio tenso de los últimos días, sino uno diferente, sereno, como si el ambiente hubiera sido purificado. Al entrar a la casa, vio a su madre en la cocina y a Camila dormida en el cuarto con el bebé junto a ella. «¿Qué pasó?», preguntó bajito. El niño tenía fiebre, Camila estaba agotada, la llevé al pediatra, me quedé a ayudarle. Adrián frunció el ceño. Algo se removió en su interior, como un pellizco incómodo. «¿Y por qué no me avisaron?». «Porque no estabas», respondió Teresa sin mirarlo, lavando los platos. «¿Y por qué no preguntaste?». Él bajó la mirada sin saber qué decir. Se sentía desplazado. Su propia madre había tomado un lugar que él, como padre, no había ocupado. Le molestaba, pero más que eso, le dolía. Y ese dolor no venía del ego, sino de la conciencia. Esa noche, mientras veía a Camila dormir profundamente por primera vez en mucho tiempo, Adrián sintió un vacío. No sabía cómo cuidar a su hijo. No sabía cómo prepararle una mamila, ni cómo calmarlo cuando lloraba.
No conocía los horarios, ni dónde estaba guardado el termómetro. Vivía en la misma casa, pero era un extraño en su propia familia. Se sentó en la orilla de la cama, observando a Elías respirar con dificultad por la congestión. Le acarició la frente con torpeza, como si temiera lastimarlo. «Lo siento, hijo», susurró en voz baja. «No sé qué estoy haciendo». Al día siguiente, doña Teresa volvió temprano. Camila aún estaba débil, pero más tranquila. Adrián la ayudó a preparar el desayuno. Fue torpe, quemó el pan, pero lo intentó. No dijo nada al principio, solo actuó. Lavó los trastes después de comer. Cambió al bebé por primera vez, guiado por su madre. Le temblaban las manos, pero lo hizo. Camila lo miraba desde la puerta, sin emitir juicio. Por primera vez, Adrián sintió que cuidar era mucho, más que estar presente físicamente. Era estar atento, disponible, dispuesto. No era ayudar como si fuera un favor, era ser parte, y eso hasta ese día no lo había entendido. Cuando doña Teresa se fue, se despidió con una mirada larga hacia su hijo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Adrián lo entendió todo en ese gesto. Esa noche, Camila habló por primera vez en días. «Gracias por hoy». Adrián se encogió de hombros, incómodo. «No me agradezcas. Es lo que tenía que haber hecho desde el principio». Camila no respondió. Solo asintió y volvió a mirar al bebé que dormía entre ellos. El ambiente seguía frágil, como una porcelana recién reparada. Pero algo había cambiado. Adrián empezaba, por fin, a ver, a sentir, a entender que ser padre no era solo haber estado en el parto, ni cargar al niño en las fotos. Era estar en el barro, en las fiebres, en las noches sin dormir. Y Camila, aunque aún rota, sentía que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensó. La tarde estaba nublada, y una brisa fría recorría el pasillo de la casa donde doña Teresa vivía desde hacía más de 30 años. Adrián llegó sin avisar. Había pasado el día con la mente agitada, distraído en el trabajo, torpe con las palabras, incómodo con su propia presencia. Sentía que algo dentro de él se movía, lento pero firme, como un temblor que amenaza con derrumbar una estructura antigua. No podía explicar exactamente qué sentía, pero sabía que necesitaba hablar con su madre. Doña Teresa lo recibió con la calma de siempre, sin abrazos ni preguntas. Solo le hizo un gesto con la cabeza para que pasara y puso a hervir agua para café. «Siéntate», dijo sin más. Adrián se hundió en el viejo sillón de la sala, el mismo en el que había dormido cuando era niño enfermo. El mismo donde su madre le leía cuentos cuando no quería dormir solo. El lugar tenía el aroma de siempre, mezcla de incienso, madera envejecida y café tostado. Era su casa, pero de pronto le parecía un lugar ajeno. Teresa regresó con 2 tazas y se sentó frente a él. No dijo nada durante un buen rato, solo lo observaba. Sus ojos, envejecidos por el tiempo, aún tenían ese brillo firme que podía calmar o herir según el momento. Adrián evitaba su mirada. Le daba vergüenza. «¿Tú te acuerdas de cuando tenías 5 años y te caíste en la plaza?», preguntó de repente, con tono tranquilo. Adrián frunció el ceño. «Más o menos. Creo que me raspé la rodilla». «Te partiste la ceja», corrigió ella. «Sangraste un montón. Yo estaba comprando fruta y te dejé correr un segundo. Cuando regresé, te tenía un señor en brazos, llorando. ¿Te acuerdas qué hiciste después?». Adrián negó con la cabeza. «No. Te aferraste a mi pierna y me dijiste, no me sueltes, mamá, no me sueltes nunca». Estabas temblando. El silencio volvió a llenar la sala. «Ese día entendí que tú te sentías seguro cuando sabías que yo estaba cerca, que no importaba lo que pasara, mientras supieras que ibas a tener a alguien que te abrazara cuando todo doliera». Adrián tragó saliva.
¿A qué viene eso? Teresa lo miró con más dureza. A que Elías, tu hijo, también necesita saber que tiene a alguien cerca, no a alguien que llega cuando se le antoja, a alguien que está, que se queda, que lo acompaña, alguien que no solo paga pañales, sino que lo abraza cuando se enferma, que lo arrulla cuando tiene miedo, que lo mira como si fuera lo más importante en el mundo. Sacó una vieja caja de madera del buró junto a su silla, la abrió con cuidado y sacó varias fotos, ya amarillentas, desgastadas por los años. Se las tendió a Adrián una a una. En una, él salía llorando con la cara sucia de tierra y sangre, abrazado al cuello de su madre. En otra, dormido en su pecho. En otra más, ella dándole de comer mientras él hacía berrinche. Todo eso lo hicimos solos tú y yo, dijo Teresa, bajando la voz. Tu papá no estaba, no porque no pudiera, sino porque eligió no estar. ¿Y sabes qué fue lo más difícil? Fingir que no me dolía que tú lo esperaras todas las noches con los ojos clavados en la puerta, preguntándome si ese día sí iba a llegar a tiempo. Adrián sintió un nudo en el pecho. Nunca lo había pensado así. De niño idealizaba a su padre, como si su ausencia fuera parte del trabajo, como si no hubiera opción. Ahora entendía. No se trataba solo de estar fuera, se trataba de haber elegido estar lejos, incluso estando dentro de la misma casa. ¿Tú crees que Camila aguanta todo esto porque no tiene de otra? Continuó Teresa. Ella se está rompiendo en pedazos mientras tú haces como si criar a un hijo fuera una responsabilidad ajena. ¿Hasta cuándo vas a seguir repitiendo lo que viviste sin cuestionarlo? Adrián no respondió. Tenía la garganta seca, la mirada clavada en las fotos. Una parte de él se sentía como ese niño de 5 años, vulnerable, desprotegido, sin respuestas. Horas más tarde, regresó a casa con los pasos pesados. Al entrar, encontró a Camila sentada en el piso del cuarto del bebé, doblando ropa diminuta con paciencia. Elías dormía en su cuna, con las mejillas todavía coloradas por la fiebre que iba cediendo. Camila alzó la vista al escucharlo entrar. No había enojo en sus ojos, pero tampoco afecto. Era una mirada tranquila, firme, como la de alguien que ya no necesita pedir nada. Fui a ver a mi mamá, dijo Adrián, apenas cruzando la puerta. Lo noté. Me mostró fotos de cuando era niño. Me contó cosas que no recordaba. Me alegra que hablen. Él se quedó de pie sin saber cómo continuar. Luego, como si el aire se volviera más denso, Camila respiró hondo y habló. Adrián, no quiero pelear, no tengo energía para eso, pero sí necesito decirte algo. Él asintió, sintiendo un vacío en el estómago. Yo no voy a vivir esta maternidad como la vivieron otras mujeres antes que yo. No voy a romperme sola, ni a callarme por evitar incomodarte. Si tú decides seguir ausente, emocional o físicamente, voy a criar a Elías sola. No lo digo como amenaza, lo digo como una certeza, porque ya lo he estado haciendo y puedo seguir. Adrián sintió el golpe sin gritos, sin drama. Era una verdad que se clavaba en su pecho como un cuchillo de hielo. Te quiero, sí, pero ya no me basta eso. Querer no es suficiente cuando uno se siente invisible. Ella volvió la mirada hacia la ropa y siguió doblando con calma. Él se acercó, se arrodilló frente a ella. Por primera vez en semanas, la vio. No solo su rostro, vio sus manos ásperas de lavar, sus ojos opacos de cansancio, su espalda tensa de tanto cargar a un niño y a una casa entera. No dijo nada más, solo se quedó ahí, en silencio, sintiendo cómo algo dentro de él se quebraba. No era el orgullo, era la imagen falsa de sí mismo que había sostenido por años. Y aunque el dolor era real, también lo era la posibilidad de cambio. Porque a veces el primer paso no es pedir perdón, sino atreverse a mirar de verdad. El primer intento de Adrián por preparar una mamila terminó en desastre.
Puso demasiada agua, luego se pasó con el polvo, después olvidó calentarla. Elías lloraba con fuerza en el fondo del cuarto, y Adrián, con las manos temblorosas, buscaba en el cajón la tapita del biberón mientras murmuraba maldiciones entre dientes. Camila lo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. No intervenía, no porque no quisiera ayudar, sino porque necesitaba que él entendiera lo que significaba realmente estar presente. Cuando por fin logró armar la mamila y se la ofreció al bebé, Elías la rechazó con un llanto más fuerte. Adrián frunció el ceño frustrado. ¿Por qué no quiere?, preguntó mirándola. «Porque está demasiado caliente», respondió. Ella con calma. «Quema». Adrián se apresuró a meter la mamila bajo el chorro de agua fría, con torpeza, quemándose ligeramente la mano en el proceso. No dijo nada. Se notaba molesto consigo mismo, pero tragó su frustración. Volvió a intentar darle el biberón. Esta vez, Elías lo aceptó, y el llanto fue disminuyendo hasta convertirse en un murmullo adormilado. Camila no lo felicitó, pero sus ojos, por primera vez en días, se suavizaron. Adrián lo notó, pero no dijo nada. Sabía que no estaba ganando puntos, ni perdonándose con un solo gesto. Era solo el comienzo. Uno tardío, pero necesario. Esa noche se ofreció a levantarse cuando el bebé lloró. Camila se incorporó, por reflejo, pero él la detuvo con la mano. «Yo lo hago, duerme tú un poco». Ella lo dejó ir, con escepticismo. Lo escuchó tropezarse con un juguete en el pasillo, luego maldecir en voz baja. Elías lloraba con fuerza, pero minutos después, el llanto empezó a calmarse. Adrián lo arrullaba en brazos, caminando en círculos por el cuarto como había visto hacer a Camila tantas veces. No cantaba, no hablaba, solo respiraba profundo y lo sostenía. Los días siguientes se llenaron de momentos así, pequeños intentos. Adrián cambiaba pañales con manos torpes, limpiaba sin llegar a los rincones, tendía la cama con las cobijas arrugadas. Cada acción estaba lejos de ser perfecta, pero era su forma de empezar a reconstruir el vínculo roto, no solo con su hijo, sino con Camila. Cometía errores, muchos. Una vez olvidó cerrar bien el pañal y terminó con la camisa empapada. Otra, puso crema para rosaduras en el lugar equivocado, pero no se rindió. Aprendía observando, preguntando, escuchando. Camila lo veía desde la distancia. No interfería, pero tampoco lo alentaba, no por frialdad, sino por prudencia. Había aprendido a no confiar de inmediato, a no aferrarse a las buenas intenciones. Sabía que el verdadero cambio no se medía en gestos aislados, sino en constancia. Una tarde, mientras ella lavaba la ropa del bebé en la azotea, escuchó risas en la sala. Bajó despacio y encontró a Adrián haciendo sonidos de animales mientras Elías lo miraba con ojos grandes y curiosos. El pequeño empezó a reír con esa risa pura de los bebés, contagiosa, casi mágica. Camila se quedó en la escalera, sin hacer ruido. Observó la escena con una mezcla de ternura y tristeza. Adrián, con el cabello despeinado y la camisa manchada de leche, parecía otro. Pero ella aún sentía el muro interno que la protegía del dolor. No podía derrumbarlo tan fácil. Esa noche, mientras acomodaban al bebé para dormir, Camila habló sin mirarlo. «¿Por qué ahora?» Adrián la miró, confundido. «¿A qué te refieres? ¿Por qué hasta ahora decidiste estar aquí?» Él bajó la mirada. «Porque pensé que estaba haciendo suficiente, que con trabajar, pagar las cuentas, ya estaba cumpliendo. Pero me di cuenta de que no conocía a mi hijo, ni a ti en esta nueva etapa. Me estaba perdiendo todo. Y cuando te escuché decir que podías criarlo sola, me dolió. Porque era cierto». Camila respiró hondo. No respondió de inmediato. «No quiero palabras bonitas, no quiero disculpas eternas, quiero coherencia y tiempo». Adriana sintió. «Lo entiendo».
Ella se fue al cuarto sin decir más. Cerró la puerta con suavidad. Dentro, se sentó al borde de la cama y se miró en el espejo del buró. Ya no era la misma mujer de hacía unos meses. No solo por el cuerpo cambiado, ni por las cicatrices físicas. Algo dentro de ella se había endurecido, pero también fortalecido. Aprendió a no depender, a sostenerse sola. Y aunque el amor por Adrián seguía ahí, era un amor distinto. Ya no era ciego, ya no era sumiso. Esa noche soñó que estaba caminando sola por un campo abierto, con Elías en brazos. El sol era tenue y el aire cálido. No había miedo ni dolor, solo pasos firmes y una dirección clara. Al despertar, entendió el mensaje. Podía avanzar, con o sin compañía. Lo importante era no volver a olvidarse de sí misma. En los días que siguieron, Adrián mantuvo su ritmo. Se levantaba por las noches, aprendió a leer los distintos llantos del bebé, se ofrecía a cocinar aunque no supiera mucho. A veces se frustraba y Camila lo veía hacer berrinches como un niño. Pero también lo veía detenerse, respirar, volver a intentarlo. Una noche, Elías no paraba de llorar. Tenía cólicos y estaba inquieto. Camila ya había probado todo. Adrián lo cargó y salió al patio con él. Se quedó allí, con el bebé envuelto en una cobija, bajo el cielo estrellado. Le hablaba en voz baja, le contaba cosas de su infancia, le pedía perdón por los días que no estuvo, aunque él no pudiera entender aún. Elías se fue calmando poco a poco. Desde la ventana, Camila los observaba. Las lágrimas le corrían por el rostro sin darse cuenta. No eran de tristeza ni de alegría, eran de reconocimiento. Por fin, Adrián estaba empezando a entender lo que significaba estar, y ella estaba empezando a entender que no necesitaba volver a ser la de antes para sentirse completa, porque ahora, por fin, se estaba eligiendo a sí misma. Esa tarde, Adrián había quedado de verse con dos de sus amigos de la universidad. Llevaban años siendo parte de su círculo más cercano, los mismos con los que había ido a partidos, tomado cervezas hasta el amanecer y compartido esas charlas ligeras donde la vida parecía sencilla. Hacía tiempo que no los veía y cuando le escribieron para juntarse, sintió algo de nerviosismo. No sabía cómo explicarles lo que había estado viviendo, ni si quería hacerlo. El lugar era una taquería pequeña con mesas de lámina y olor a grasa en el aire. Camila no lo acompañó. Se quedó en casa con Elías, que dormía después de una mañana agitada. Adrián había dudado en salir, pero Camila, con voz tranquila, le dijo: «Está bien, ve, solo no tardes». Al llegar, lo recibieron entre risas, palmadas en la espalda y comentarios pesados que ya no le sonaban igual. Al principio intentó reírse, seguir el juego, pero se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Ya no se sentía cómodo con la burla fácil, ni con esa manera de hablar de las mujeres como si fueran obstáculos en la vida de un hombre. «¿Y qué onda, güey?», dijo Víctor, el más bromista del grupo. ¿Ya aprendiste a cambiar pañales o todavía andas haciéndote el menso? Dicen que ahora ayuda con todo», añadió Marco sonriendo con sorna. «Hasta le calienta el agua para el baño al bebé». «No, pues ya te perdimos, hermano». Adrián dejó el taco en el plato y los miró en silencio. Por primera vez, sintió parte de esa conversación, no por enojo, sino porque ya no podía fingir. «No estoy ayudando», dijo con calma, pero con firmeza. «Estoy haciendo lo que me toca. Es mi hijo. No es un favor que le hago a Camila. Es mi responsabilidad». Sus amigos se miraron entre sí con una mezcla de incomodidad y burla. «Ah, ya salió el feminista», bromeó Marco, alzando las manos. «¿Qué sigue? ¿Clases de lactancia?» Adrián sintió cómo se le encendía algo en el pecho. No era coraje, era dignidad. «¿Sabes qué? Antes pensaba como ustedes,
continuó sin elevar la voz. Me reía igual, hacía los mismos chistes. Pero luego vi a Camila desvelarse todas las noches, llorar en silencio, cuidar al niño cuando estaba enfermo sin que nadie le preguntara si necesitaba ayuda. Y me di cuenta de que yo era un espectador de mi propia familia. Me estaba perdiendo de todo por aferrarme a una idea de masculinidad que no sirve para nada. Si eso les da risa, adelante, pero a mí ya no me da. Los dos amigos se quedaron callados, no sabían si reír, bromear o cambiar de tema. Adrián se puso de pie, dejó dinero sobre la mesa y miró a ambos con serenidad. Cuídense, tengo cosas más importantes que hacer. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. El aire de la calle lo golpeó con fuerza, pero también con alivio. Era la primera vez que decía eso en voz alta. No solo en casa, no solo con Camila, sino frente a quienes lo habían conocido toda la vida. No fue una declaración heroica, ni un discurso ensayado. Fue una verdad que salió sola, nacida del cansancio, del amor y de la culpa. Al llegar a casa, la encontró en la sala, con Elías dormido sobre el pecho, en un fular azul claro. Tenía la cabeza apoyada en el respaldo y los ojos cerrados. La televisión estaba encendida con el volumen bajo. Adrián se acercó en silencio, se sentó a su lado y la miró. «Camila», susurró. Ella abrió los ojos con lentitud. «¿Ya regresaste?» Él asintió. Dudó unos segundos, luego habló. «Hoy me burlaron. Mis amigos dijeron que si me había vuelto mandilón, que si estaba loco por cambiar pañales y cuidar al niño». Ella no respondió, solo lo observó. «Y les dije que no estoy ayudando, que estoy haciendo lo que me toca, que no quiero ser un espectador, que no quiero ser como mi papá». Camila respiró hondo. Algo en su expresión cambió. No fue sorpresa ni ternura, fue algo más profundo. Una atención completa, como si por primera vez en mucho tiempo realmente lo estuviera escuchando. «Me tardé demasiado», continuó él con la voz entrecortada. «Me costó darme cuenta, pero ahora sé que no basta. Con querer, yo no estaba. No vi cómo te fuiste apagando, no escuché cuando pedías ayuda. Y cuando por fin reaccioné, ya habías aprendido a sobrevivir sin mí». Ella bajó la mirada, acariciando la cabeza de Elías con ternura. Adrián siguió hablando, sin esperar consuelo. «Te pido perdón, no solo por lo que hice, sino por lo que fui, por el hombre en el que me convertí creyendo que era suficiente con trabajar y llegar a casa. Perdón por cada vez que te dejé sola con el cansancio, con el miedo, con las dudas. No sé si puedo enmendar todo, pero sí sé que no voy a dejar de intentarlo». Camila se quedó en silencio un momento, luego habló sin levantar la voz. «No sé en qué momento dejé de esperarte, pero sí sé que me dolió darme cuenta de que podía seguir sola, no porque quisiera, sino porque no había de otra. Me cansé de pedir, de justificar, de suplicar compañía. Aprendí a hacerme fuerte, pero me rompí muchas veces en el camino». Adriana sintió con los ojos vidriosos. «No quiero que sigas sola». «Yo tampoco», dijo ella. «Pero no basta con decirlo». Él extendió la mano, tocándole apenas los dedos. Ella no se apartó, pero tampoco lo abrazó. Solo le permitió estar. Y en ese gesto sencillo, Adrián supo que era un privilegio, que no se trataba de ser perdonado, sino de aprender a acompañar sin pedir nada a cambio, de ganarse el espacio desde el respeto, desde el amor que no exige, sino que cuida. Pasaron unos minutos en silencio, los tres. El bebé respiraba suave, con ese ritmo tranquilo que solo los niños tienen cuando saben que están protegidos. Camila volvió a recargar la cabeza, esta vez sobre el respaldo sin separarse de él. Y Adrián, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese silencio era el principio de algo nuevo. No una reconciliación inmediata, no un final feliz,
pero sí un cambio real. Y eso, en un mundo donde el amor muchas veces se da por hecho, era un milagro. Camila despertó antes que el sol esa mañana, pero por primera vez en mucho tiempo. No lo hizo por el llanto del bebé ni por el peso del agotamiento. Se despertó porque su cuerpo así lo quiso, porque algo dentro de ella la empujó suavemente hacia un día que no venía cargado de deberes ajenos, sino de una pequeña promesa hecha a sí misma. Hoy empezaba algo nuevo. Elías aún dormía, arropado en su cuna, con las manitas recogidas como si soñara con un mundo sin ruido. Camila se levantó despacio, preparó café sin prisa y se sentó en la cocina con la ventana abierta, dejando que el aire fresco de la mañana le acariciara el rostro. Respiró hondo, largo, como si su cuerpo se estuviera estirando por dentro después de meses de encierro invisible. En la mesa, su cuaderno nuevo esperaba. Era pequeño, de tapa dura, con hojas en blanco que aún olían a papel recién cortado. Lo había comprado hacía 3 días, después de inscribirse en un taller de escritura para madres, un espacio donde otras mujeres compartían sus historias, donde el dolor no se juzgaba y la rabia encontraba palabras. No era un taller para hacer algo mientras el niño dormía, como le habían dicho algunas conocidas. Era un acto de supervivencia, de renacimiento. Adrián entró en la cocina minutos después, aún con el cabello alborotado y los ojos hinchados. Llevaba puesto un pants viejo y una camiseta deslavada, pero Camila lo miró con una ternura tranquila. Él se acercó, le dio un beso en la frente y sin hablar mucho empezó a preparar el desayuno. Esa era la nueva dinámica. Él se levantaba con ella, compartían las primeras horas del día antes de que la rutina volviera a tomar ritmo. No era una obligación, era un acuerdo silencioso que ambos habían empezado a honrar. ¿A qué hora? ¿Es el taller?, preguntó Adrián, mientras rompía unos huevos en un sartén. A las 10, son solo 2 horas. Está bien, yo me quedo con Elías, ya me sé su hora de siesta y su tanda de berrinche. Camila sonrió por primera vez en días sin culpa ni ironía. Solo sonrió. Gracias. No me des las gracias, dijo, él mirándola. Es tu espacio, es tuyo, y mereces tenerlo. Salió del taller con los ojos húmedos, no por tristeza, sino porque algo dentro de ella había despertado. Escuchó a otras mujeres hablar de sus partos, de sus miedos, de sus culpas. Por sentirse rebasadas, sintió que sus heridas no eran únicas, pero sí válidas. Y cuando le tocó hablar a ella, su voz tembló al principio, pero luego se volvió firme. Contó lo que vivió, lo que cayó, lo que aún dolía. Al final, una mujer mayor le tomó la mano y le dijo: «Tu voz tiene fuerza. No dejes que nadie te la apague nunca». Camila volvió a casa con la mirada distinta. Elías jugaba en el tapete con sus juguetes blandos, mientras Adrián doblaba ropa cerca. El ambiente estaba en calma, y por primera vez no sintió que tenía que llegar a controlar nada. Era su hogar, sí, pero ya no era una cárcel. Pasaron los días, y la rutina empezó a llenarse de nuevos gestos. Adrián se encargaba de bañar al niño cada tarde, le cantaba canciones mal entonadas que Elías disfrutaba más que cualquier nana. Camila empezó a salir sola los sábados por la mañana. Caminaba por el parque, leía en la banca, escribía en su cuaderno. A veces no hacía nada, y eso también era necesario. La relación entre ellos se volvió más real, más humana. Ya no vivían en función del otro, pero se cuidaban como quien cuida una planta que aún está frágil. Camila dejó de esperar que él adivinara lo que necesitaba, y Adrián aprendió a preguntar sin sentirse menos hombre por hacerlo. El orgullo dejó de tener lugar. El amor no desapareció, pero ahora se construía con paciencia, no con promesas. Una tarde, doña Teresa los visitó sin avisar. Llegó con pan de dulce y una bolsa de fruta fresca.
se sentó en el sillón mientras Elías jugaba en su andadera y observó. No dijo nada al principio, solo miró. Vio a su hijo levantar al niño con naturalidad, acomodarlo en su regazo, mientras le limpiaba la carita con una servilleta húmeda. Vio a Camila leer en voz baja un texto que había escrito para su taller, compartiéndolo sin miedo, sin buscar aprobación. Observó la dinámica sin tensiones, sin silencios incómodos, sin los fantasmas que habían llenado esa casa semanas atrás. Cuando terminaron de cenar, Teresa se acercó a Camila y le tomó la mano. No sabes lo orgullosa que estoy de ti. Camila se quedó inmóvil unos segundos. Nunca había necesitado reconocimiento, pero ese, en particular, le caló hondo. Gracias, susurró. Pero esta vez el orgullo también es mío, porque me elegí, porque me levanté. Teresa asintió. Se giró hacia su hijo. ¿Y tú, Adrián? Ahora sí eres el hombre que yo esperaba que fueras. Él no respondió. Solo la abrazó, y fue la primera vez desde que era niño que sintió que ese abrazo tenía una raíz profunda. Esa noche, Camila se miró en el espejo largo del pasillo. No buscaba defectos ni se juzgaba. Solo se miró. Sus ojeras seguían ahí, su cuerpo había cambiado, su cabello ya no brillaba como antes. Pero había algo más, una mirada firme, una postura erguida, una presencia que no se disculpaba. Se acercó a Elías, que dormía profundamente. Le acarició el cabello con los dedos suaves y le susurró al oído: «Tu mamá está de vuelta, y esta vez no se va a ir». Y aunque el niño no entendiera las palabras, una paz pareció recorrerle el cuerpo. Camila se levantó, apagó la luz del cuarto y salió con paso firme, dejando atrás a la mujer que alguna vez se sintió invisible. Ahora era otra, y estaba lista para vivir. La historia de Camila y Adrián no es solo un relato íntimo de pareja o de maternidad. Es un espejo donde se reflejan miles de mujeres y también hombres que día a día atraviesan los desafíos silenciosos que el amor, la familia y la vida en común pueden traer. Es una historia que, en su fondo más profundo, nos habla de transformación, de redención y sobre todo de dignidad. Camila representa a todas esas mujeres que por amor, por creencias heredadas o por la presión social han entregado hasta su último suspiro sin pedir nada a cambio. Mujeres que se han desdibujado a sí mismas, creyendo que ser madre, esposa, hija, proveedora emocional de todos, es su único destino. Pero también representa algo más fuerte: la posibilidad de regresar a una misma, de reconstruirse desde los pedazos, de levantarse aún con las piernas temblorosas y la voz quebrada. Porque el verdadero valor no está en no romperse, sino en lo que una decide hacer con sus fragmentos. Adrián, por otro lado, encarna esa figura masculina criada bajo la sombra de una masculinidad mal entendida. Uno que fue enseñado a estar presente solo con el cuerpo, pero no con el alma, que confundió responsabilidad con presencia física y apoyo con favores. Pero también él representa esperanza, porque no todos los hombres que se equivocan lo hacen desde la maldad. Muchos lo hacen desde la ignorancia, desde patrones aprendidos, desde un miedo profundo a mostrarse vulnerables. Y lo que Adrián logra, lentamente, dolorosamente, es romper con ese molde, no por heroísmo, sino por amor. Por darse cuenta de que el verdadero coraje no está en imponerse, sino en escuchar, en cambiar, en mirar de frente lo que duele y aún así quedarse. La relación entre ellos no se salva por un acto dramático ni por una reconciliación romántica. Se transforma porque ambos deciden responsabilizarse por su parte. Camila, por elegir sus límites. Adrián, por reconocer su omisión. Y eso es lo más poderoso.
El amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto mutuo, de trabajo diario, de voluntad. No basta con querer al otro. Hay que estar dispuesto a construir con él o con ella un lugar donde ambos puedan respirar, crecer, ser. La maternidad, tal como se vive en esta historia, no es glorificada ni minimizada. Es mostrada como es, intensa, agotadora, solitaria muchas veces, pero también profundamente transformadora. Camila no se convierte en una mujer más fuerte a pesar de ser madre, sino porque la maternidad le revela cuánto estaba dispuesta a aguantar y cuánto ya no quiere seguir tolerando. La figura materna no debería ser la del sacrificio constante, debería ser más bien la del equilibrio. Una madre no deja de ser mujer, ni deja de necesitar descanso, validación, alegría. Y cuando se le niega eso, se empieza a apagar. Lo más esperanzador de esta historia es que Camila no espera a que alguien más la salve. Ella se salva sola. Al principio lo hace por necesidad, casi por instinto, como quien trata de flotar en medio de una tormenta. Pero con el tiempo, comienza a hacerlo por elección. Se inscribe en un taller no porque le sobre tiempo, sino porque se lo merece. Recupera su espacio no porque el bebé ya duerma toda la noche, sino porque aprendió que también tiene derecho a soñar. Y en ese proceso empieza a amar desde otro lugar, uno donde ya no necesita rogar cariño, sino compartirlo desde la plenitud. Adrián, al verla así, también cambia. Y eso es clave. No cambia para que ella lo ame más. Cambia porque se da cuenta de que el hombre que era ya no le sirve ni a él mismo. Elige aprender, equivocarse y sobre todo, sostener. No desde la obligación ni desde la culpa, sino desde el amor, porque cuando un hombre acompaña de verdad, no pierde poder, gana humanidad. Y en medio de ellos, Doña Teresa, la madre que también fue mujer rota, pero que decide cortar el ciclo, que no se queda callada cuando su hijo repite los errores del pasado, que se convierte en aliada de su nuera no por elegir bandos, sino por reconocer la verdad. Porque hay mujeres mayores que han callado toda su vida y un día, al ver a otra más joven siendo apagada, deciden alzar la voz. Y esa voz cambia todo. Al final, lo que esta historia nos enseña es que nunca es tarde para despertar, que los vínculos se pueden sanar, que el respeto se puede aprender, que la maternidad no tiene por qué doler tanto si se acompaña, que la paternidad no es un rol decorativo, sino un compromiso diario, y que el amor real se construye cuando ambos se miran sin miedo, se reconocen en sus sombras y aún así se eligen. Camila no vuelve a ser la de antes, y qué bueno, porque ya no quiere ser la mujer que aguantaba en silencio, que se culpaba por cansarse, que pensaba que pedir ayuda era signo de debilidad. Ahora es una mujer que se conoce, que se escucha, que sabe que su voz importa, que su descanso también es prioridad y que su amor ahora no se da por necesidad, sino por elección. Esta historia no tiene un final de cuento de hadas. Tiene algo mejor, una nueva manera de comenzar, con respeto, con presencia, con verdad. Y con una mujer que, al mirarse al espejo, ya no busca aprobación, busca su reflejo y se sonríe, porque sabe con absoluta certeza que nunca más permitirá que nadie, ni siquiera el amor, la apague. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.